los investigadores que sentaron la teoría del receptor, ¿no? Luego el aspecto fisiológico, de que la mayor parte de sustancias endógenas, como neurotransmisores, hormonas, endocrinas, autopoides, para actuar tienen que actuar sobre un receptor en determinado tipo de células. O sea, en este momento, decenas de neurotransmisores están interactuando para mantener el equilibrio y funcionamiento del organismo, tanto a nivel cerebral como a nivel periférico. La dopamina, la adrenalina, la acetilcolina, la serotonina, los opioides, todos están actuando en este momento. ¿Cómo actúan? Por los receptores de determinado tipo de células. Si no, no estaríamos vivos. ¿Cierto? Claro. Cuando esas sustancias, por ejemplo, un punto de partida importante es eso, ¿no? Si una sustancia endógena aumenta, exageradamente va a producir una respuesta exagerada. Si eso es muy intenso, puede producir patología. Y al revés, si esa sustancia endógena no está en déficit o actúa en forma deficitaria, esa función va a disminuir. Y eso puede constituir también una enfermedad. En muchos de esos casos, se necesita un fármaco exógeno para reemplazar o para antagonizar a la sustancia que está en cuestión. Ya sea un agonista o un antagonista. Entonces, esto explica bastante su efecto, ¿no? Luego, los tipos de enlaces, realmente son los tipos débiles, ¿no? Los enlaces entre los fármacos y los receptores son de tipo débil. Son tres, ¿no? Las fuerzas de Van der Waals, los enlaces iónicos, ¿no? En cambio, los enlaces covalentes son enlaces fuertes, son irreversibles. Y esos enlaces irreversibles no son adecuados en terapia porque producen efectos demasiado duraderos o efectos tóxicos. ¿Sí? Eso hay que recordarlo. Luego el receptor, ¿no? Es una proteína, ¿no? La proteína, dijimos, es una secuencia de aminoácidos que brinda grupos químicos con los cuales se puede interaccionar, ¿no? Con fármacos, alterando finalmente la conformación de la proteína, lo que da inicio a una alteración o una respuesta en la célula. No olvidar siempre el principio. La activación del receptor puede implicar que la función de la célula se estimula o se inhibe. La activación de un receptor. Este es un punto importante que puedo comentar. ¿Cómo es eso de que la activación de un receptor puede implicar estimulación o inhibición celular? Por ejemplo, el receptor músculo liso bronquial. Músculo liso bronquial. Ya hemos visto, es algo parecido a lo que sucede con los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos pueden estar en vasoconstricción o en vaso. Los bronquios también pueden estar en broncoconstricción y broncodilatación. Entonces, el músculo liso bronquial o bien se contrae o bien se relaja. Si esto lo graficamos así más o menos en términos de luz bronquial. Luz bronquial, ¿cierto? ¿Por dónde pasa más aire? ¿Por acá o por acá? Por allá, Mara. ¿Por acá? ¿O por acá? Bueno, pasa más aire.
¿cierto? O sea, esto es bronchodilatación. Y aquí será constricción. y aquí será, por decir, reposo. Es un estado intermedio, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos en estado de reposo. Estamos sentados, necesitamos mucha ventilación, por eso estamos tirando para acá, ¿cierto? Pero cuando han bajado al primer piso y han subido, ¿qué ha pasado? Necesitan más aire. ¿Hacia dónde se va? ¿No? ¿Acá? Claro. Si ustedes se fueron al permiso para subir nuevamente al cuarto piso, ¿qué ha pasado? Que se han agitado. Su corazón ha aumentado la frecuencia cardíaca y falta de ventilación. Ahí, ¿qué ha pasado? Necesitan aire, ¿no? Necesitan aire. Por lo tanto, tienen que haber pasado a una bronco dilatación. Necesitamos más aire. ¿Está claro? ¿Sí? Para que haya bronchodilatación, el músculo liso tiene que contraerse o relajarse. Tiene que relajar. Relajación. El músculo liso. Y cuando hay broncoconstricción, Contracción. hablando desde el punto de vista de estimulación o inhibición de funcionamiento de una célula, la relajación, ¿qué cosa es? Excitación. Hablando en relación a estimulación o inhibición de una célula. Se polariza. La contracción es Una activación. inhibición o estimulación. Estimulación. Este músculo se ha estimulado. En cambio, la relajación es una inhibición. ¿Sí? ¿Claro? Cuando el músculo se estimula, cuando el músculo se contrae, se ha estimulado. Cuando el músculo se relaja, se ha inhibido. Se ha relajado. ¿Está claro? ¿Está claro? En neuronas está claro, ¿no? Cuando transmite, se estimula. Cuando no transmite, se inhibe. En una glándula, cuando sintetiza y libera una sustancia, se estimula. Cuando no sintetiza y no libera, se inhibe. ¿Cierto? ¿Está claro? ¿Sí? Un vaso sanguíneo, cuando se contrae, vasoconstricción, se estimula. Cuando hay vasodilatación, se relaja, se inhibe. ¿Cierto? Entonces, la célula se contrae, se estimula o se inhibe. ¿Cierto? Y eso puede ser por estimulación de un receptor. Entonces, por ejemplo, la relajación, que conlleva una bronchodilatación. Por ejemplo, el receptor, ¿recuerdas cuál era? Que conlleva relajación y luego broncoconstricción. Receptor beta 2, receptor beta 2 aritmético. El receptor beta 2 aritmético. ¿Quién normalmente estimula este receptor? Fisiológicamente. La adrenalina. Beta 2, adrenérgico, ¿cierto? Adrenalina. Que estimula el receptor beta 2. Lo va a estimular. O sea, la adrenalina tiene afinidad y tiene actividad.
estimula el receptor. Su receptor, aquí estamos viendo ya a la doctora enfocada proteína G. La proteína G es una proteína intermediaria entre el receptor y el efector. ¿Quién es el efector acá? El efector es la ciclasa. La ciclasa. ¿Y qué es la ciclasa? Aquí. La ciclasa convierte a ATP en AMP cíclico. La AMP cíclico, ¿qué hace? Activa la proteína quinasa A. La proteína quinasa A. Y la proteína quinasa tiene varias acciones. Entre ellas, por ejemplo, disminuye el calcio. Si disminuye el calcio, ¿qué va a pasar? En un músculo. Si disminuye el calcio en un músculo, si disminuye el calcio en un músculo, Se relaja. Relaja. pero bueno, cuando el calcio aumenta en un músculo, ¿qué pasaba? Se contrae. No, mire, el calcio cuando aumenta en un músculo lo contrae. Sí. Acá, si disminuye el calcio, Lo relaja. lo relaja. Si lo relaja va a haber broncodilatación. Entonces, la vitamina estimula el receptor beta 2. Pero, ¿qué hace la célula? ¿La estimula o lo inhibe? La inhibe, pues. ¿No ves, no? La globalización es una inhibición, ¿cierto? Por eso es decir, la estimulación de un receptor puede estimular o inhibir a una célula. En este caso es un ejemplo típico de receptor que se ha estimulado, pero que relaja a la célula, o sea, la inhibe. ¿Está claro? Entonces, ¿qué me queda con esto? La estimulación del receptor, por eso los libros dicen, la estimulación del receptor produce una respuesta. Una respuesta es algo, una respuesta es algo general, genérico, ¿cierto? Una respuesta puede ser una respuesta inhibitoria, una respuesta excitatoria. Entonces, mucha gente confunde, ¿no? Respuesta como que se activa, ¿no? Una respuesta es general. Puede ser una respuesta inhibitoria o excitatoria. Claro, en este caso es un ejemplo típico de respuesta inhibitoria, ¿cierto? Porque el término respuesta es genérico, ¿cierto? ¿Está claro? En cambio, la acetilcolina estimula el receptor, ¿cómo se llamaba? Muscarínico. L3. Y este está acoplado a también una proteína G vía fosfolipasa C, que genera aumento de IP3. ¿El IP3 qué hace? Libera calcio. Es decir, produce un aumento de calcio. Que aumente el calcio en una célula de este tipo, ¿qué va a pasar? Se contrae. Y produce pronto el exceso de, por ejemplo, cuando uno inhala un gas irritante, ¿qué hace? Está activando el sistema de acetilcolina. La acetilcolina estimula el receptor M3 para que vía la fosfolipasa T de ciclo calcio se produzca la contracción. Se produce broncoconstricción. En este caso, el estímulo de un receptor está produciendo estimulación del receptor.
¿Sí? ¿Está claro eso? Entonces, un receptor tiene agonistas totales y agonistas parciales. Agonistas parciales son los que, así se administra dosis alta, así si muestra el volumen produce una máxima respuesta. En cambio, el agonista puro, completo, total, así que estimule pocos receptores puede producir la máxima respuesta. Aquí tenemos agonistas totales y el receptor alfa, por ejemplo, agonistas parciales, receptor alfa. Y así esto se estudia desde el punto de vista farmacodinámico. Luego tenemos cómo diferenciar a dos agonistas totales. O sea, tengo dos fármacos que estimulan el mismo receptor, ¿no?, en un mismo tejido. Entonces, yo quiero saber cuál es la diferencia entre los dos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A los dos le hago una curva, concentración, efecto. Una vez que le hago la prueba, concentración, efecto, los comparo en el eje, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta es la curva del fármaco X y esta es la curva del fármaco Y. Interpretando las dos curvas, los dos producen el efecto máximo. Por lo tanto, los dos son agonistas totales. Sin embargo, la curva, la posición de la curva en el tiempo, en la escala de la concentración, no es la misma. La fármaco X está más pegada al eje, a este eje de la Y, en cambio, el fármaco Y está más alejado. Si aplico el parámetro de concentración efectiva media, veo de que la CD50 de X es más pequeña que la CD50 de Y. Es más pequeña. Es más pequeña. Y si aplico lo de la potencia. ¿Por qué más pequeña? A ver, supone que aquí es la concentración cero, se puede decir. Conforme avanza, la concentración va aumentando. Por ejemplo, si yo trabajo con concentraciones de porcentaje, por decirlo. Por ejemplo, aquí 10%, 20%, 30%, 40%. ¿Qué quiere decir? Que cada vez estoy añadiendo una concentración más alta. ¿Cierto? ¿Sí? Si aquí en una escala, por ejemplo, el porcentaje de 10 en 10 o de 1 a 10, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, hasta 10%, ¿cierto? Yo digo, si relativamente esta concentración es más pequeña que esta concentración. A ver, la idea es entender, ¿de dónde parte esta concentración? ¿De dónde sale? De aquí. Yo tengo un fármaco que voy a probar, ¿ya?, en mi órgano aislado, ¿sí? Entonces, este fármaco lo preparo en 10 concentraciones. Una bien pequeñita, bien diluida, ¿no? Es como yo tener, es lo que hemos hecho en prácticas, ¿no? Yo tengo una concentración madre, ¿cierto? Y comienzo a diluir, hasta una bien diluida, hasta la más concentrada, ¿sí? ¿Está? Yo tengo una concentración, la repartida se puede decir, la más concentrada y la diluyo 10 veces, la voy diluyendo. Entonces voy a tener una poco concentrada y una más concentrada.
O sea, la poco concentrada tiene menos cantidad de moléculas de fármaco. Y la más concentrada tiene mayor cantidad de moléculas de fármaco, la más concentrada, ¿cierto? Entonces, yo comienzo a administrar aquí la más pequeñita y observo qué pasa. Si hay efecto o no hay efecto. Añado la segunda y veo si hay efecto o no hay efecto. La tercera, ¿hay efecto o no hay efecto? Y así voy avanzando. Y observo de que conforme aumenta la concentración, va apareciendo el efecto y el efecto se va haciendo más alto. ¿Cierto? Claro. Entonces, estas concentraciones se las fijan acá. Y el efecto lo voy bloqueando acá. Este efecto yo lo convierto a porcentaje de efecto, lo voy aplicando en este efecto. Entonces voy a tener por acá concentraciones versus porcentaje de efecto. Ahora. Aquí. Entonces, estas son las concentraciones y este es el efecto. Entonces yo digo, esta concentración es relativamente más pequeña que esta concentración. Y si aplico el aspecto de potencia, y la potencia disminuye cuando la concentración aumenta. Y la potencia aumenta cuando la concentración disminuye. ¿Qué quiere decir? De que un fármaco es más potente cuando el efecto lo produce a menos concentración. Un fármaco es menos potente cuando el efecto lo produce a mayor concentración. Por decir, yo digo, ¿quién es más potente? ¿Ketorolac o metamizol? ¿Por qué? Porque la concentración y la dosis que utiliza para producir el mismo efecto es diferente. ¿Cuánto viene con la concentración? De 10. De 10. Y de metamizol de 500. ¿Quién es más potente? Más potente es el que tiene menor concentración de fármaco, ¿cierto? O menos dosis. O sea, es más potente un fármaco en el cual se utiliza menos dosis o menor concentración. Eso es lo que nos dice, es inverso, ¿cierto? A mayor concentración, menor potencia. A menor concentración, mayor potencia, ¿cierto? ¿No es claro? Entonces, en este caso yo digo, ¿quién es más potente? ¿X o Y? ¿Quién es más potente? ¿X o Y? Yo utilizo la concentración, utilizo la C50. La C50 de X es más pequeña que la concentración de Y. Por lo tanto, es más potente X. Porque el efecto lo produce a menor, su C50 lo produce a menor concentración. También puedo dar cuenta por la posición de la curva, de que tiene la curva más pegada al eje de la Y es el más potente, aplicando este de potencia. A menor concentración, o sea, mientras la concentración se acerque a este eje, es más potente. Y si se aleja de la eje de la Y, es menos potente. Entonces, si yo tengo dos agonistas puros, o sea, los dos agonistas puros son aquellos que alcanzan el mismo efecto máximo, como está aquí, ¿cierto? Los dos tienen la misma eficacia. Los dos producen el mismo efecto máximo, los dos tienen la misma eficacia. Sin embargo, uno es más potente que otro. X es más potente que Y. Por lo tanto, la diferencia de potencia. Dos agonistas puros se diferencian por la potencia. Y eso lo aplico, por ejemplo, a los fármacos opioides, ¿no? Yo tengo aquí fentanilo y morfina. ¿Quién es más potente? Fentanilo, porque es el que está más pegado a la eje de la Y. Y buprenorfina y pentalorfina son agonistas
parcial. ¿Está claro? Luego, el agonista parcial. El agonista parcial, por mucho tiempo, era solamente un componente, un hallazgo farmacodinámico. ¿Por qué? Porque lo que más se utiliza son los agonistas totales o puros, ¿no? Son los que más se utilizan. ¿Está claro hasta ahí? Sin embargo, últimamente, en los últimos años, se está revalorando o se está encontrando, se puede decir, utilidad clínica a las agonistas parciales. O sea que el que no tengan un efecto máximo no invalida su uso. El caso típico es de raloxifeno, ¿no? El raloxifeno es un fármaco utilizado en la terapia de la osteoporosis. En la osteoporosis hay varios tipos de tratamiento, ¿no? Dependiendo de la característica que es la mujer, por ejemplo, ¿no? En los hombres no hay terapia rectal pulmonar, ¿no? En la mujer, bueno, además el sexo más propenso a osteoporosis es la mujer, principalmente cuando llega a la etapa de la menopausia. La mujer a partir de los 50-55 años tiene alto riesgo de osteoporosis o de problemas cardiovasculares. Bueno, entonces, si una mujer llega a los 50-60 años, ¿no? Comienza con dolores o la densitometría, ¿no? A partir de los 40 tiene que ser su densitometría para ir viendo cómo está, ¿no? Si están en osteoporosis o en osteopenia, por ejemplo. Si se detecta que tiene osteopenia, ¿no? ha empezado en esa etapa de menopausia, el tratamiento por un tiempo es mediante terapia de reemplazo hormonal. ¿Qué quiere decir? De que los estrógenos naturales, el estradiol, por ejemplo, es importante para fijar el calcio en el hueso. Entonces, como todavía hay tiempo, se puede hacer un curso de deposición de hormonas, ¿no? Pero luego tiene que seguirse con los bifosfonatos. Los bifosfonatos son fármacos fijadores de calcio del hueso, el alendronato, por ejemplo. Claro. Pero si esa es tu primera elección. En segunda elección puede usarse el raloxifeno. El raloxifeno es medicamento de segunda elección en tratamiento de osteoporosis. En personas, en mujeres post-menopausia. ¿Por qué? Porque el riesgo de estrógenos, con el uso de estrógenos hay riesgo, por ejemplo, de cáncer normal, o otro tipo de cáncer en la mujer. Pero no olvidar que la terapia estrogénica, cuando una persona recibe estrógenos, también tiene que recibir sustancias progestágenas para bloquear el efecto estrogénico, por ejemplo, de los ovarios o de otros tejidos dependientes de estrógenos. Entonces, la persona que usa terapia de reemplazo hormonal tiene que recibir progestágenos. Y si tiene algún antecedente de cáncer mamario, de cáncer de estrógeno, no va a poder tomar fármacos de tipo estrogénico, o sea, terapia de reemplazo hormonal. Entonces, la terapia de reemplazo hormonal es solamente durante un tiempo, si es que no está contraindicado en la mujer. Bien, entonces el raloxifeno es un medicamento de segunda elección que actualmente ha demostrado utilidad en osteoporosis. ¿Cómo? ¿En qué se fundamenta? En que es un agonista parcial de receptores
de estrógeno, una agonista parcial. Bueno, ya dijimos que la agonista total, ¿quién es? El estradiol. Y los agonistas parciales tienen doble comportamiento, que dice que son de doble filo. A veces se comportan como agonistas parciales, porque son agonistas parciales, y otras veces se comportan como antagonistas. Es lógico, ¿no? Cuando el nivel de estradiol está alto, el erlotifeno se comporta como un antagonista, porque es un agonista parcial. O sea, en presencia de la agonista parcial, cuando su presencia está elevada, el agonista parcial se comporta como un antagonista, lo frena. En cambio, cuando el estradiol está bajo, por ejemplo en menopausia, el agonista parcial adquiere importancia porque es un agonista de menor potencia, pero es un agonista. Entonces, en la mujer posmenopáusica, su nivel de estradiol está bajo. En esa situación de nivel de estradiol bajo, el raloxifeno, que es un agonista parcial, asume el rol del estradiol. Aunque más débil, pero sí tiene un efecto estrogénico. Por eso es que ayuda a fijar el calcio de hueso, ¿cierto? En la posmenopausia. Y ese es su lugar, por ejemplo, actualmente de raloxifeno, un agonista parcial, que actúa principalmente cuando el nivel de estradiol está bajo. Por ejemplo, en la mujer posmenopausia. Se ha hallado una respuesta lógica en su uso, ¿no? Luego entramos a los fenómenos más, se puede decir, interesantes, los antagonismos, ¿no? Los antagonismos. Describe la unión de un fármaco con un receptor que impide la aparición de esa respuesta a un agonista. El antagonista tiene afinidad, no posee actividad intrínseca y solamente ocupa el receptor impidiendo la unión del agonista. Un antagonista competitivo es un fármaco que posee una estructura química similar al agonista y compite con este por el mismo lugar del receptor. Existe antagonismo competitivo reversible y irreversible. Un antagonista no competitivo se une a un receptor diferente produciendo inmediatamente una respuesta que antagoniza la función del agonista. Bueno, aquí vamos a describir utilizando el gráfico de acá. La acetilcolina produce por esta vía broncoconstricción. La acetilcolina produce broncoconstricción. No olviden que hay personas que son muy sensibles al aire frío, son muy sensibles a los olores irritantes, ¿no? Esas personas muy sensibles tienen un componente polinérgico que activa el músculo liso y además de contraerlo, produce un aumento de secreción. Lisa la salida. En muchos de esos casos es necesario dar a un antagonista farmacológico competitivo de receptor muscarínico, ¿no? ¿Quién es este? El linfotropio. El linfotropio es un fármaco inhalado, ¿no? que estimula, que bloquea el receptor muscarínico M3. Al bloquear este receptor en forma competitiva, reversible, impide la acción de la acetilcolina. Al impedir el efecto de la acetilcolina, inclina su función hacia el lado contrario, es decir, al lado broncodilatador. El linfotropio es un broncodilatador de segunda elección que puede potenciar en algunas personas el efecto de la adrenalina o del salbutamol. Pero ¿qué es el linfotropio? Un antagonista farmacológico competitivo
reversible. ¿Está claro? Es un analista farmacológico, competitivo, reversible. ¿Está claro eso? ¿Está claro? En ese caso, el efecto hipertrofio es benéfico, porque puede potenciar la acción de la adrenalina endógena o del salbutamol administrado exógenamente. ¿Claro? En el caso del agonista, ¿no? El salbutamol, recuerden que en un paciente asmático se impone la broncoconstricción. Si se impone la broncoconstricción, ¿qué quiere decir? De que la adrenalina endógena no es suficiente para contrarrestar el broncoespasmo que está produciéndose en ese paciente. Cuando la adrenalina endógena no es suficiente, necesitamos un fármaco agonista exógeno, que también estimula el receptor beta 2. Son agonistas exógenos que imitan la acción de la adrenalina sobre el receptor beta 2. También va a producir bronco y pero también vemos el ejemplo de un antagonista farmacológico que más bien puede producir complicaciones. Por ejemplo, el atenolol. El atenolol es un beta bloqueante, un beta bloqueador. Claro que así, más beta 1 que beta 2, ¿cierto? O sea, si bloquea beta 1, ¿qué efecto tiene? ¿Recuerdan? Entonces beta 1, ¿qué cosa hacía? Beta 1. ¿Qué hace con la frecuencia? Lo disminuye. Disminuye la frecuencia cardíaca. ¿A quién antagoniza el efecto? A la adrenalina. En corazón. En el corazón hay receptor beta 1. Cuando una persona tiene taquicardia, por ejemplo, se deduce que hay mucha adrenalina que estimula el receptor beta 1, por lo tanto aumenta la frecuencia cardíaca. Le doy atenolol, lo anula. Pero si doy dosis altas de atenolol, también me bloquea el receptor beta 2. ¿Y qué va a pasar? Va a impedir el efecto de la adrenalina endógena o de salbutamol exógeno. Entonces, los beta bloqueadores están contraindicados en pacientes asmáticos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque puede bloquear el receptor beta 2. Es un antagonismo no deseado. En este caso es un antagonismo deseado. Un efecto secundario, sí. Porque potencia. Un efecto secundario. El atenolol. Claro, sería un efecto secundario, una reacción adversa. Una reacción adversa debido a un efecto, 15 minutos. no es secundario, un efecto colateral. ¿Cuál es la diferencia colateral y secundaria? ¿Cuál es la diferencia entre secundaria y colateral? El efecto secundario es consecuencia del efecto primario. En cambio, el efecto colateral es cuando el mismo fármaco actúa en dos sitios, tiene dos funciones paralelas. Por ejemplo, eso de las reacciones adversas, ¿no? Ahí se ve, por ejemplo, que hace de farmacovigilancia, ahí ven, hay diferencia cuando es un efecto colateral y un efecto secundario. Es lo mismo. Tiene sus componentes, son la investigación farmacológica clínica pueden abordar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre efectos colaterales y efectos secundarios? Está claro, antagonismo farmacológico competitivo, ¿cierto? En este caso un antagonismo farmacológico competitivo reversible. Los dos son reversibles, pero este es deseado y este es indeseado, desde el punto de vista terapéutico, ¿cierto? Lo que estamos tratando de ver acá
Y también hay antagonismos competitivos irreversibles. Estos antagonismos competitivos irreversibles tienen poca utilidad clínica. Estos efectos, ¿por qué tiene efecto irreversible? Porque se unen covalentemente. Y ya dijimos que las uniones covalentes generan efectos muy duraderos o efectos tóxicos. Ahora, el antagonista no competitivo. El hipatropio con la acetilcolina son antagonistas competitivos. ¿Sí? Los dos compiten por el mismo receptor. Quiere decir que hipatropio y acetilcolina se parecen química. Es reversible. Si aumenta la acetilcolina, nuevamente vuelve el efecto del neurotransmisor. Tengo que aumentar la dosis de hipatropio. Y así se revierten uno frente al otro. El que está en más concentración desplaza al que está en menos concentración. En cambio, el salbutamol contra la acetilcolina son antagonismos no competitivos. El hipatropio frente a acetilcolina es un antagonismo farmacológico competitivo. En cambio, la acetilcolina frente a adrenalina es un antagonismo no competitivo. ¿Por qué? Porque no compiten por el mismo receptor. La acetilcolina y la adrenalina no se parecen químicamente. Es más, cada uno tiene su propio receptor. Pero la estimulación del receptor, por ejemplo, en este caso M3, el receptor beta 2, producen efectos antagónicos. Se antagonizan mutuamente porque la acetilcolina produce broncoconstricción y la adrenalina produce broncoconstricción. Ese es un caso de antagonismo farmacológico no competitivo. Claro. Profesor, dijo que la acetilcolina frente al salbutamol son no competitivos. O frente a la adrenalina. La acetilcolina con el salbutamol Son no competitivos. Cada uno tiene su propio sistema, su propia diana, su propio receptor. Lo que diferencia acá es que tienen efectos opuestos. Efectos opuestos. ¿Está claro? Aquí vemos el gráfico. Aquí tenemos el receptor, o sea, el receptor es la macromolécula, ¿no? Este es el sitio específico donde compiten los dos fármacos. Aquí tenemos, por ejemplo, receptores y sus antagonistas conocidos. Quiere decir que estos receptores tienen su agonista, generalmente es endógeno, que cuando lo estimula demasiado genera una enfermedad. Por lo tanto es necesario su antagonista. Por ejemplo, si hay mucha histamina y estimula el receptor H1 y se de forma exagerada, nos conviene dar un antagonista, que es la clorfenamina. Si hay mucha histamina que estimula H2 en el estómago, hay mucha secreción ácida, por lo tanto damos un antagonista, ¿no? Y así, ese mismo principio, ¿no? Ahora, ¿cómo tratar de diferenciarlo? ¿Cómo se reconocen estos antagonismos competitivos? Mediante la curva, ¿no? La primera curva es el agonista puro, solo, y la siguiente, si aplicando el agonista en presencia del antagonista, la curva comienza a desplazarse de forma paralela hacia la derecha, eso quiere decir que es un antagonismo farmacológico competitivo reversible. Se trata del desplazamiento de la curva hacia la derecha. Eso ocurre cuando el antagonista es un antagonista farmacológico competitivo reversible. Esa es la forma de interpretarlo en la curva. Luego tenemos el antagonista competitivo irreversible. La única diferencia con el primero es que el antagonista se une en forma irreversible al receptor, con enlaces covalentes. Y por más que añada agonista,
no lo voy a desplazar al antagonista. Y se observa, cuando hago las curvas, se observa que el efecto máximo comienza a disminuir. Cuando se observa eso, se dice que esto va a necesitar farmacológico cognitivo irreversible. Irreversible. Por ejemplo, son pocas aplicaciones, ¿no? Cuando se usan algunos fármacos que se unen irreversiblemente al receptor o a la enzima cuando se tiene un efecto muy duradero, por ejemplo. Por lo demás, muchas veces son muy inseguros porque producen efectos tóxicos. Luego, el antagonismo farmacológico no competitivo, ya dijimos, no competitivo, son dos fármacos que no se parecen químicamente, que tienen su propia diana, ¿no? Pero cuando ejercen sus acciones y efectos, los efectos son opuestos y se anulan mutuamente. El otro ejemplo es el caso de la adrenalina y la acetilcolina en relación a la frecuencia cardíaca, por ejemplo. El otro caso es de la adrenalina y la histamina sobre el vaso sanguíneo. La adrenalina produce vasoconstricción por efecto alfa-1 y la histamina produce vasodilatación por efecto H1. Luego tenemos antagonismos y potenciadores alostéricos. Estos son aspectos nuevos que tratan de explicar algunos hechos que no tenían respuesta. Y aquí la variante cuál es de que existen dos sitios de unión, ¿no? en la proteína receptor. Un sitio para el agonista primario y otros sitios adyacentes en la cual se puede unir otro fármaco. El ejemplo típico que se menciona acá para el potenciador, ¿no? es el diazepam, como el GABA. Este es el sitio del GABA. ¿Se acuerdan del GABA qué cosa hacía? El ácido gamma aminobutírico